Ok, continuando con la exposición, comenzaré con lo que es el usuario controller. ¿Listo? Ok, el control, obviamente, para ver el conocimiento, el controlador expone los endpoints. ¿Listo? El REST. Ahora, en usuarios, en la parte del REST, ok, orquestará la comunicación entre el cliente, en este caso HTTP, y la capa de servicio. ¿Listo? Ahora, anotaciones clave que quiero mostrar. ¿Listo? El REST controller. Ya, el @REST controller. Esto marca la clase como controlador REST y combina con el @controller. ¿De acuerdo? Siguiente, tenemos a lo que es el famoso mapping, ¿no? El request mapping. Ok. Esto es lo que es la ruta base de este recurso. Ok. Ruta base. Que no nos olvidemos. Listo. Perdón. Ruta base. Listo. Ahí va, comentado. Ruta base de este recurso. Ahora, también tenemos los famosos get mapping. Aquí podemos verlo, get mapping. El post mapping. ¿Qué más? El put mapping. Y el delete mapping, respectivamente. ¿Ya? Esto completaríamos un CRUD bien desarrollado y ordenado. Ahora, cada anotación que están viendo, en las que mencioné get, post, put y delete, aquí cada anotación define el verbo HTTP y la ruta, ¿de acuerdo? Con esto prácticamente estaría quedando claro. Ahora, el public, o en este caso el responsive entidad, ¿de acuerdo? Quiero justamente, estoy explicando esta parte de acá. Responsive entity. Ok, usuario editio. Todo este código que estoy viendo acá. Ya, este de acá. Ahora, uso valid, ya, para activar las validaciones del DTO, ¿de acuerdo? Y el @request body para bindear, en este caso, lo que es el JSON, ¿no? JSON. Ahora, todo esto va a cumplir una función, ¿no? Que anteriormente ya lo ejecutamos en esta parte de acá, ¿no? Colocando nombres, ¿no? Digamos datos, ¿no? A continuación vamos a colocar así cualquier dato al azar, ¿no? Y esto, ¿no? Bueno, este es el listado, casi me confundo, meto la pata. Y cumple la función. Ok, de acuerdo. Todo, esto es lo chévere, que todo es en orden, ¿no? Ok. Continuando, los errores comunes que se puede hallar acá es por ejemplo, en el put el sin ID y el con ID nulo, ¿de acuerdo? Llega a llegarte ese error 500 que al inicio mostré. ¿Listo? Ahora, para esto estamos utilizando lo que es el put mapping, ¿ya? El @put mapping. Lo tengo por acá, creo. ¿Listo? Y también el usuario dto.sets ID, ID, antes de llamar al service. Ahora, con todo esto, prácticamente culminé con lo que es explicar el controller. Ahora quiero pasar a usuario DTO. Ya, el DTO. ¿Qué hace? Ahora, el DTO en su forma original, en su lenguaje original, el Data Transfer Object, define la forma de los datos que recibimos y validamos
desde el cliente. Ahora, aquí, ojo, aquí declaramos las reglas de validación. ¿Listo? Ya les voy a explicar con más detalle. Ok. Ahora lo que quiero destacar dentro de la parte del DTO es el arroba not null, que aquí ven, ¿de acuerdo? Y también el arroba size y el arroba gmail. Email. Siempre me confunde la pronunciación. ¿Listo? Ahora, ¿en qué consiste? Estas son reglas declarativas, ¿ok? Que de validación con el Jakarta Validation que descargamos al comienzo. No sé si recuerdo. ¿Ok? Ahora, a continuación también tenemos el private string, el private string, pero el password, ¿ok? Ahora, este campo sensible no debería devolverse en respuestas públicas. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto cumple la función de no mostrarlo públicamente. Es importante la contraseña, todos sabemos, ¿no? Continuamos. Ok. Errores comunes. Ya, quiero hablar sobre los errores comunes. Enviar un email inválido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Y justamente estaba pasando esto. Olvidamos colocar esto que acá. Este datito de acá. ¡Pau! Ok, borramos lo que es el arroba. ¿De acuerdo? Ahora, si al momento de enviar todo esto, ya obviamente en todos los formatos y correctamente, ¿qué va a votar? Ahí está, esta parte de acá, error interno del servidor. Y el famoso 500, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Justamente por este detalle de acá, que quiero explicar. El arroba Gmail. ¿Listo? Esta cosita de acá, lo que hace es que el Gmail debe ser válido. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto sea válido, justamente acá estaba escrito algo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El arroba example.com. Ahora, si yo ahora procuro colocar lo que es colocar esta información, pero con lo que es el arroba, ahora con el arroba, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Normal, ¿no? No hay error. Es lo chévere. ¿Listo? Continuamos. Ahora, ¿qué se añadió? ¿Listo? Ya con esto, prácticamente con esto culminaría con lo que es el usuario DTO. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora pasaré a explicar lo que son las entidades. Usuario entity. En algunos otros casos le colocan lo que es el modelos, ¿no? Listo. Paso a explicar. Ahora, en las entidades, tienen que saber que la entidad JPA, que representa la tabla usuarios en este caso, en la base de datos y contiene un comportamiento de persistencia. En este caso hablamos de las fechas automáticas, justamente acá. ¿Listo? Líneas, las anotaciones clave que se utilizaron acá. ¿Listo? Lo que se utilizó fue las entity, importante, table, importante, ¿qué tabla? Usuarios, ¿no? Listo, el ID. Después está el generated value. Y dentro aquí en nuestra generation tape, identity, ¿no? ¿Qué es? La clave primaria auto incremental. ¿De acuerdo? Luego pasamos a esta línea acá, arroba column. ¿De acuerdo? Toda esta línea de acá. ¿Qué quiere decir?
En Gmail y en el username se va a detectar que ahí va. Ahora, aquí al comienzo les comenté sobre las fechas que se llenan automáticamente. ¿Qué es lo que hace que eso sea posible? Esta de acá, el pre-persist y junto con el pre-update. ¿Ya? ¿Qué hacen? Estos dos de acá llenan automáticamente la fecha creación y la fecha modificación. ¿De acuerdo? Todo esto lo llena automáticamente. Listo. Esto es lo mejor, ¿no? Que llena automáticamente la fecha. Ahora, con todo esto prácticamente es lo más centralizado, listo, de todo lo que expliqué dentro de esto. Un puntito que podría añadir sería que es que el Java util date, ya, java.util.date, comenta que en apps modernas es preferible el local datetime, ya, o el instant para mejor control de zonas horarias. Pero date funciona y es compatible con JPA. De acuerdo, date. Eh, Listo. Sí. Ahora vamos a pasar a la explicación de lo que es el usuario Mapper. ¿Ya? ¿Qué hace? Es interfaz del MapStruct, ¿de acuerdo? Que genera automáticamente la implementación para convertir entre usuario entidad, los entity, y usuario DTO, listas. ¿Listo? Líneas clave. Esta de acá, el Mapper. ¿De acuerdo? Esto genera un bin Spring para que el @autoGetIt podamos inyectar en los servicios utilizando los siguientes métodos. ¿Listo? Ok. Eso sería todo en esta parte. Ahora pasaremos al repository. Ya. Obviamente, en este punto JPA extiende el JPA repository para obtener el CRUD listo. Ya. Además, se puede definir consultas por convención. Listo. Ahora pasaríamos a este punto de acá a lo que es el service. Listo. ¿Qué hace? En este punto define la API de la capa de servicio, ¿ya? Listar, buscar por ID, guardar, editar y borrar. Mantiene la lógica de negocio separada del controlador, ¿de acuerdo? Con todo esto, ¿por qué es útil? Esto facilita, ojo, facilita el testing, ¿ya? Y descopla controllers de la implementación concreta. Permite cambiar implementación sin afectar consumidores. Y para finalizar, quisiera terminar con el IMPL. Listo. Implementa la lógica, mapea el DTO, ¿ya? Mapea DTO, entidad. Valida existencia, guarda o actualiza y devuelve datos. No, y devuelve el DTO ese, DTOs. ¿Listo?
líneas de suma importancia está el listar. Ok, está acá de arriba, el listar. Buscar por ID. Ya. También se encuentra lo que son guardar, editar y borrar, prácticamente, ¿no? En listar va a mostrar la conversión de la lista. En buscar por ID explica el uso del or else show para lanzar 404 semánticamente. El guardar, estamos en esta parte de acá, el guardar validará duplicados con el exists by email, ¿ya? Antes de salvar para evitar excepciones a nivel BD. Editar y borrar, ya sabemos, ¿no? Ok. Prácticamente, con todo esto, solo lo único que me faltaría explicar sería el global, ¿no? Dentro de lo que es el exception. ¿Listo? Y con esto también estaría completando lo que en clase el ingeniero nos comentó, ¿no? Ahora, un controller advice, que quiero hablar sobre esto de acá, ¿no? El controller advice. ¿Listo? Global convierte excepciones, de acuerdo, Java en respuestas HTTP claras. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Se refiere justamente a los errores. Entre estos se encuentran el 404, el 409, 400 y 500. Evita que el cliente reciba siempre el genérico y el famoso 500, ¿no? El que les estaba mostrando anteriormente. ¿Listo? Métodos que muestran, ¿ya? Para mostrarlos. Está el exception handler, el hermoso @ exception handler, que devuelve el error 404. Famoso, ¿no? También tenemos al exception, nuevamente al exception handler, solo que en este caso estaría con el data integrity violation exception.class, que devuelve el conflicto 409 con un mensaje de la causa raíz. Ya, acá aún no utilizamos el exception handler, nuevamente el método argument value. En fin, 400, después está el famoso 500, justamente con el exception handler. ¿Ya? ¿Por qué es importante explicar esta parte? Y quiero fortalecer este punto, que muestra la capacidad para manejar errores y ofrecer APIs amigables y previsibles. ¿De acuerdo? Evitamos exponer los stack traces, ¿no? Al cliente en producción. Justamente en el handler general podrás loguear, pero no devolver todo al cliente. ¿Listo? Con esto quería generalizar este punto de acá. Y listo. Justamente cuando el cliente ejecuta un post, en este caso usuarios, y el usuario controller recibe JSON, ¿ya? ¿Ok? El usuario controller recibe el JSON y Spring lo deserializa en el usuario DTO. Estoy explicando el paso a paso, ¿de acuerdo? Cómo es que cumple este proceso. Gracias al arroba, en este caso al arroba value, se ejecutan las validaciones declaradas en DTO, ¿ya? El controller, en este caso, el controller llama al usuario IMPL. Estoy hablando de una ejecución, la que estaba probando anteriormente en el Postman. Llama al usuario IMPL especialmente a la función de guardar, ¿de acuerdo? Que usa el usuario Myper, ¿ya?
para convertir el DTO a usuario entidad. Listo. Antes de persistir, el servicio puede validar duplicados con el exists by email. ¿Ya? Y cifrar la contraseña. Ahora, ¿dónde estamos cifrando la contraseña? Acá, ¿no? Luego persiste con usuario repository. Vamos al usuario repository, ¿no? Ahora, en el usuario repository se guarda, ¿de acuerdo? El Hibernate ejecuta el insert y el mapstruct JPA. Devuelven la entidad persistida. El servicio la mapea de nuevo a usuario DTO, ¿ya? Y el controller, para finalizar, responde con el responsive entity con código. ¿Cuál código? El 201, ¿no? Y prácticamente generalizando todo, chicos, errores comunes que pasaron, ya. Estaría el NP o por mapear nulo. Okay. Las causas. El mapstruct no generó la implementación. Luego está el date integrity violation exception. En fin, varias causas, ¿no? Esa de la violation exception es de la que les expliqué del Gmail, ¿no? Si al no colocar este punto de acá te aparece un error, un errorazo. El illegal argument exception en find by null, ¿ya? La causa, el put, ¿no? Que sin el ID en el path, solución, usar el put mapping, ¿no? En el put mapping se tiene que colocar el ID. Esta cosita de acá, ¿no? Y hay otro error, otro errorazo, ¿no? Ahora el método argument not valid exception causa la violación de las validaciones del DTO. En este caso muestra cómo el handler devuelve mapa campo mensaje. Listo, el mensaje que estábamos viendo. No. En example. El error, ¿no? Listo. Y el HTTP Messaging Not Read Exception, el JSON mal formado o la fecha en formato inesperado, ¿no? Listo. Un toque. Listo. Puntos. Con esto prácticamente ya estaría finalizando. Listo, compañeros y ingeniero. Para terminar con justamente con esta arquitectura, de acuerdo. Antes de terminar, una última prueba. Perdón. Ok, aquí hay un errorazo.